Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Fundación Ibercaja, Patio de la Infanta, este Salón Aragón. Como saben, nuestro objetivo es dar visibilidad y servir de altavoz a las asociaciones que trabajan para ayudar a los demás. Una manera de dar a conocer su extraordinaria labor son estas conferencias que organizamos desde el área de Acción Social de Fundación Ibercaja en colaboración con las entidades sociales. Por ello, hoy tengo el placer de presentar esta mesa redonda en la que colaboramos junto a la Asociación de Trastorno Bipolar de Aragón, ATBAR, a quien agradezco su participación, su labor y su presencia hoy aquí. También agradezco la presencia de Javier Sanz Ochoa, protagonista de esta conferencia, quien, además de compartir con nosotros su historia, viene a presentar su nuevo libro, Psicopatología en el arte y la poesía, por el cual nos ayudará a comprender mejor a las personas que padecen trastorno bipolar y nos responderá también a la causalidad que existe entre psicopatología, genialidad y arte, por el que seguro nos va a enriquecer y va a ser muy interesante para todos nosotros. El libro gira en torno a temas que preocupan al autor, como la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, y están bellamente ilustrados con pinturas famosas acompañadas de un poema alusivo. Javier Sanz Ochoa, tudelano, cursó veterinaria en la Universidad de Zaragoza. Al terminar sus estudios, con 25 años, es diagnosticado de trastorno bipolar y a los 55, tras un grave accidente, queda parapléjico. A pesar de las circunstancias, como él mismo dice, está convencido de que todos podemos alcanzar la felicidad. Javier entablará conversación con Carlos González Saiz, presidente de ATBAR y afectado por el trastorno bipolar, el doctor Andrés Martín Gracia, psiquiatra de ATBAR, Mar Estremera Sánchez, psicóloga de ATBAR, y María Sanz de la Torre, es psicóloga y viene también en calidad de familiar de afectado por el trastorno bipolar. Muchas gracias por estar hoy aquí y acompañarnos en esta interesante charla. Muchas gracias a todos y que lo disfruten. ¿Empezar tú o empiezo yo? ¿Tú presentarme? Hola, buenas tardes. Os agradezco mucho que hayáis venido aquí a compartir este tiempo que va a durar esta charla conmigo el primer día de primavera. Bueno, sí, os he dicho, yo he dado numerosas charlas y os he dicho, me he preguntado siempre qué diferencia hay entre charla y conferencia. Entonces yo creo que es el número de personas. Entonces yo aquí veo cabezas, veo muchas cabezas, de hecho no veo más que cabezas. Entonces posiblemente digo la definición de conferencia será cuando ves muchas cabezas, no lo sé. Entonces, pues bueno, ¿hay alguna relación entre la genialidad y la locura? Bueno, la realidad es que se han hecho muchos estudios en torno a esta cuestión y que a todos nos gusta, sobre todo a los occidentales, demostrarlo todo con números, desde la ciencia, desde la matemática, pero claro, hay cosas que como las gradúas, cómo gradúas al arte, cómo gradúas la genialidad. Entonces, pues bueno, se han hecho muchísimos estudios y el hecho de haber hecho muchos estudios ya nos indica algo, ¿no? Que hay una intuición de que eso puede ser. Y bueno, entre los muchos estudios que yo he podido ver y estudiar un poquito, pues hay uno que me pareció muy interesante, que es un estudio que se hizo en Suecia concretamente, con una muestra importante de 1000 individuos en la muestra, y a ellos de 17 años se les hizo un seguimiento al cabo de su periodo hasta los 27, que entonces se observó cuáles habían sido sus profesiones, cuáles eran sus profesiones, y se dieron cuenta que aquellas personas de trastorno bipolar u otras enfermedades que habían desarrollado la enfermedad, pues tenían trabajos en torno a la creatividad, más creativos. Entonces, claro, casi se dedujo que hasta casi el doble de creatividad podría tener una persona con trastorno bipolar. Pero bueno, ahí queda yo quiero deciros que
que queda esa intuición, que yo creo que entre el genio y el loco hay una... El loco, vamos a ver, yo lo digo con mucho cariño, la palabra loco, porque no sé si os habréis fijado, pero la palabra loco puede ser muy despectiva, puede ser un dardo envenenado, pero también es cierto que cuando hablamos de una cosa tan bonita como el enamoramiento, decimos yo estoy loco, te quiero con locura, y hasta en inglés, you drive me crazy, I'm crazy by you. Y bueno, ¿ya dónde me he quedado? Ya no me acuerdo. Bueno, sí que... Oye, ¿me podéis recordar dónde me he quedado? Una cosa es loco y otra cosa es... Ah, bueno, sí, ya lo cojo, ya lo cojo. Es que dicen, esto de quedarse en blanco es lo peor. Bueno, tampoco pasa nada. Pues sí, os decía que hay una fina línea que o separa o une a lo que yo creo que es la genialidad de la locura. Y quería que os imaginarais una línea horizontal, continua, equilibrada. Y cuando esa línea, claro, en esa línea la continuidad dice que continúas. En la continuidad estamos muy cómodos, hacemos todo lo que se ha hecho hasta ahora. Pero en el momento que llega una creación es como si esa línea se quebrara, saldría un piquito, ahí va. Se ha creado algo nuevo. Ese nuevo, ¿quién lo ha creado? Una mente desequilibrada, o por otro lado, la misma creación desequilibra esa mente. Yo creo que ese es un enfoque que todavía no se ha hecho, me parecería muy interesante, pero que me da la impresión de que ahí entraríamos en una espiral en la que llegaríamos a qué es lo primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, pues bien, dada esta pequeña introducción, valga por introducción, os diré que la charla la he dividido en dos partes. Una primera en la que hablaré de mi experiencia vital con lo que es el trastorno bipolar, con lo que es la paraplegia, más el trastorno bipolar por lo que la charla nos pide, ¿no? Y bueno, pues después pasaré unas cuantas imágenes de personajes que han tenido trastorno bipolar en su vida, vidas duras, y luego han pasado a ser auténticos genios, ¿no? Hablaremos de pintores, de músicos y de escritores, ¿no? Y bueno, pues bueno, una cosita más. Os quería comentar que la idea inicial sí que era una presentación formal al uso de lo que es presentar un libro, pero que bueno, decidimos que ese tiempo, y entre el tiempo de las firmas y tal, preferimos utilizarlo para hacer una mesa redonda, y creo que podía ser más interesante. Entonces, a ver si es así, que espero que sí. Y bueno, pues entonces lo que quería empezar, ya digo, esta parte en la que yo voy a hablar del trastorno bipolar y la paraplegia, presentarme un poquito, aunque ya me ha presentado Miriam. Claro, no hay más remedio de que si yo voy a hablar aquí de mi experiencia vital sobre el trastorno bipolar, hable de mi biografía, ¿no? No tendría sentido una cosa sin otra. Entonces, bueno, presentándome a mí mismo, yo nací en Tudela hace 56 años, y bueno, estamos muy cerquita, somos vecinos, no solo de distancia, también de carácter, somos muy campechanos los de la Ribera, que nos parecemos más a los aragoneses que a los de Pamplona. Eso también os lo puedo decir. Y bueno, pues haciendo un recorrido muy breve, como debe ser, tuve una infancia, se puede decir, feliz, un niño que no le faltó de nada. La adolescencia de igual manera. Sí que es cierto que en la adolescencia, echando un poquito marcha atrás, sí que había algunos momentos que se le podía achacar a la timidez. Bueno, sí, era un chico tímido, pero igual tendía un poquito más a la soledad y a la depresión o a la tristeza de lo que un chico joven o adolescente podía ser, ¿no? Y bueno, pues dando ya un salto ya mayor hacia la juventud, sí que puedo decir que la juventud fueron unos años inconscientes,
Es una época en la que, bueno, anda bastante perdido, eso sí que es verdad. Y bueno, pues bueno, estudié la carrera aquí en Zaragoza, he vivido muchos años, he vivido mucho parte de mi tiempo de mi vida aquí en Zaragoza. Y quiero deciros que cometí, bueno, pues no sé si errores o no, simplemente que ocurrieron, ¿no? Que en esa época de inconsciencia o de locura de esos años, pues bueno, cometí el error típico de... No típico, yo por ejemplo, yo saqué la carrera de una manera que no me parece a mí la más correcta. ¿Por qué? Pues porque la hice con un descontrol de vida bastante grande. No tenía en cuenta el sueño. Cuando llegaba a los exámenes no dormía nada, cuando no dormía lo que me da la gana. Y algo que es algo que me afectó, yo creo que mucho, que no es bueno para mí ni para nadie. Vendía unas pastillitas en la farmacia, con lo cual, que yo compraba, con lo cual yo no tenía ninguna sensación de ir al mercado negro, porque me las vendía en la farmacia y con receta, y sin receta, perdón, las pastillitas, no me acuerdo, se llamaban Catovit. Y oye, esas pastillitas, cuando tenía que dormir por las noches, no dormir, joder, como gominolas, me las comía. Me entraba el sueño y pastillita para adentro, más el café, más el tabaco, más no dormir. Pero en esa época puedes con todo. La verdad es que eres joven y pasa el tiempo. Después a un profesional me ha dicho que esa podía ser una causa de que a mí me hubiera saltado. Pero bueno, dices, bueno, es que tengo compañeros que eran peores que yo y no les ha pasado nada. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Algún gen, herencia o porque tenía que pasar, sin más, ¿no? Yo no lo sé. Y bueno, pues ese fue un poquito mi entrada ahí en este mundillo de inconsciencia. Pero bueno, luego, sí, claro, luego acabé la carrera y tuve que empezar a buscar trabajo. Y empecé a buscar trabajo y bueno, pues a mí, mira, me gustaba el trabajo de comercial. Me quería con capacidades, ¿no? Y concretamente, pues yo me acuerdo, la empresa me contrató, bueno, fijaos, yo estaba tristón y para animarme digo, ¿cómo me van a coger a mí en este puesto de trabajo como estoy ahora? Y me tomé unas pastillitas y fui a la charla a la entrevista laboral y me cogieron. No sé si era solo por las pastillitas, algo veían en mí, digo yo. Y bueno, la realidad es que yo empecé, claro, yo ahí me entraba una ansiedad y una angustia que yo creía que no era capaz de llevar ese trabajo a cabo. Teníamos que ir a Madrid, hacernos una formación, y yo llegué a Madrid y tuve que estar solo un día, no pude más. Había que estar 3 semanas y yo no pude más de un día, de ansiedad, de estrés, mi cuerpo no lo soportaba, ¿no? Entonces, bueno, pues volví y al poquito, pues de repente mi cuerpo se descontroló y empezaron a aparecerme una serie de síntomas que sería lo que parecía ser una enfermedad mental. En un primer momento, digamos que hubo mucha euforia. En un principio no se me pudo diagnosticar y al poco me apareció una depresión que yo es la más fuerte que recuerdo, una depresión de caballo, impresionante. Y vine aquí a Zaragoza y el doctor Fernando Sopesens me diagnosticó el trastorno bipolar. Y bueno, pues ahí una vez que fue diagnosticado, ¿qué ocurre? Yo seguía siendo joven y no me lo tomé, tampoco me lo tomé demasiado en serio. Digo, pues vale, pues ya se pasará todo. Coño, me fui dando cuenta que sí, que la cosa era bastante más seria de lo que parecía conforme iban pasando el tiempo y me iban apareciendo fases, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de lo que es el trastorno bipolar, ¿no? El trastorno bipolar, algo tan sencillo como es una enfermedad mental, pues mira, tiene miga, ¿no? Porque vamos a ver, enfermedad, ven, falla algo, ¿no? Y mental, pues falla un órgano que es el cerebro, pero vamos a ver,
es una enfermedad. ¿Por qué? Pues porque falla un órgano, igual que le falla a uno el páncreas cuando le falla la producción de insulina, o igual que le falla la química del hígado cuando tiene una hepatitis. Pues bueno, aquí lo que falla es la química del cerebro, no es otra cosa, ¿no? Que no es poco, no es otra cosa, digo. ¿Y cómo falla? Pues mira, lo que fallan son los neurotransmisores. Igual los conocéis, algunos, serotonina, endorfinas. Y eso es lo que une unas unas neuronas con otras. Las neuronas son las células del cerebro. Tenemos algo así como 100.000 millones, yo no sé si sabeslo, pero es que no son 100.000 millones, es que cada una puede conectar con otras 2, otras 3, de tal manera que los circuitos neuronales pueden tender a ser infinitos, ¿no? Entonces, lo que os digo, ahí falla eso, falla los neurotransmisores, que puede estar en exceso o en defecto de lo que sería una cantidad normal. Entonces, ¿cómo se manifiesta el trastorno bipolar? Pues el trastorno bipolar se llama así porque son dos polos, me parece una definición. Cada vez se habla más del trastorno afectivo bipolar, porque en realidad es una enfermedad de las emociones. No es de los pensamientos, los pensamientos vienen después. Sí, es una enfermedad de las emociones, de los afectos. Tristeza y alegría, esos son emociones, ¿no? Entonces, esto es una enfermedad que se manifiesta de una manera cíclica, son ciclos, esos ciclos son antagónicos, como bien lo dice la palabra, trastorno bipolar, son dos polos. Tienes una serie de síntomas, unas fases son depresivas y otras son fases eufóricas. A mí me gusta llamarles eufóricas. Yo tengo un amigo que escribe libros y dice: mira, Javier, a nuestra edad ya nos podemos inventar hasta las palabras. O sea que a mí me gusta llamarles así. Entonces, tiene lugar una serie de fases cíclicas, unas veces son unas, otras son otras, no tienen por qué ser una así y otra de otra manera, una depresiva, otra, no, pueden ser tres depresivas, puede venir otra eufórica, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta cada fase? Pues con una serie de síntomas, igual que cualquier enfermedad. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas de una fase depresiva? Pues una depresión, porque claro, las depresiones de la enfermedad bipolar son igual que las de otras enfermedades, como bueno, y lo que os comentaba, sí. La sintomatología de la que podemos hablar, que bueno, muchos lo conoceréis, ¿cuáles pueden ser los síntomas de una depresión? Pues tristeza, abatimiento, cansancio, no hay ganas de hacer nada, falta de concentración, no puedes trabajar, bueno, y en general tienes muchas ganas de estar en la cama, muy pocas ganas de hablar, de aislarte de la gente, en fin, esta serie, fundamentalmente este tipo de sintomatología. Cuando ya no nos vamos a los más graves, que son ideas de suicidio, tentativas de suicidio o el suicidio en sí mismo, ¿no? Y luego tenemos la otra fase, la fase eufórica, que la fase eufórica, pues ya he dicho, son síntomas antagónicos. Son una alegría excesiva, a veces esa ya la habéis dicho vosotros, muy bien. Y bueno, pues la gente tiene muchas ganas de hablar, lo que se dice es verborrea, mucha hiperactividad, duermes poco, tienes ganas de emprender negocios, en fin. Y ya cuando pasa a un grado mayor, este sería el tipo 2, cuando ya pasa a un grado mayor ya vamos a síntomas ya más fuertes, ¿no? Ya entraríamos dentro del tipo 1, y ahí, ¿cómo se explicaría yo? Es una sintomatología compleja de explicar. Me gustaría explicarlo a gente que no
que no supiera lo que es a través de algún ejemplo, ¿no? A ver, yo os explicaría, a ver si entendéis una cosa. Suponeos que vosotros os gusta un equipo de fútbol y disfrutáis viendo os imagináis a vosotros mismos disparando el último penalti con el cual podéis ganar la Champions. Joder, pues tú estás a gusto, te lo veo. Pero en un momento determinado dices, qué tontería estoy pensando, y cambias de... Pero imaginaos que una persona está enferma y se imagina exactamente lo mismo que os he comentado. Ah, pues mira, qué bien estoy, voy a disparar y meto el último gol. Y el tío se lo sigue creyendo, y se lo sigue creyendo, y va a su armario, se coge la camiseta del equipo y como se lo sigue creyendo, coge un balón y sale a la calle y el tío le pega patadas al balón porque se lo sigue creyendo. Entonces es muy difícil y entonces ese es el problema, ¿no? Que te lo sigues creyendo. Digamos que la enfermedad te ha atrapado, la enfermedad atrapa tu mente, tus pensamientos y algo más, yo diría, más complicado, que es te atrapa la conciencia. Te atrapa aquello que es capaz de captar tus pensamientos, ¿no? Por eso el tener la conciencia más desarrollada es mucho mejor, porque una conciencia desarrollada es capaz de ver más fácilmente sus pensamientos. Pero bueno, ahí entraríamos ya en otro tema distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues estos podrían ser, ya os he explicado en qué podría consistir, en qué consistiría el trastorno bipolar. Y bueno, pues a raíz del trastorno bipolar vamos a ver... perdón, había una cosa importante que os quería comentar. Os he hablado de que existen dos fases posibles que se dan en el trastorno, que son la fase depresiva, la fase eufórica, pero es que entre una y otra hay una que es muy importante, es la más importante y de la cual casi no se habla en los manuales y en los libros pasa a veces desapercibido, y es la fase de eutimia. La fase de eutimia es aquella fase de equilibrio y timia ánimo, donde está el ánimo equilibrado, y en ese caso somos personas como cualquiera, es decir, es que no se nos manifiesta ningún tipo de síntoma. Entonces, ahí somos, bueno, pues iba a decir normales, pero si preguntas qué es una persona normal, pues le dice, ¿una persona normal? Diría uno, una persona normal es como yo. Entonces, claro, ¿qué es normal, no? Pero bueno, para que nos entendemos, ¿no? Una persona que está en eutimia es como es él, su carácter, ¿no? Más simpático, menos simpático, siempre con la mochila de que tiene una enfermedad que es una enfermedad crónica además, ¿no? Y bueno, pues hablando un poquito, entrando un poquito más en lo que es la nivel social, hablaríamos de que hay una estigmatización que no solamente es del trastorno bipolar, también son de otras enfermedades mentales, pero concretamente en el trastorno bipolar pues podríamos hacer un par de apuntes, que uno sería lo que es, por un lado, la estigmatización laboral económica en la sociedad. Me parece que es muy fuerte este tema, porque yo, que he estado implicado en la asociación NATBAR, he visto casos dramáticos de personas que a nivel económico pues lo han pasado muy mal, porque claro, hay un problema. Nosotros podemos solicitar la jubilación, es una enfermedad la que la puedes solicitar, pero tú vas a solicitarla y muchas veces te dicen, no, pero bueno, usted cuando está bien puede trabajar. Y dices, sí, pues trabaje cuando está bien. Sí, vete a una entrevista de trabajo, dile que eres bipolar y ya vendrías tú, cómo te ponen la crucecita, ya tú no lo dices. Y entonces, pues bueno, pues es complicado este tema, ¿no? Y bueno, y luego está la estigmatización a nivel social, de sociabilización con otras personas, con la familia, pues es complicado la relación, el carácter, cuando estás
un tanto con la enfermedad es muy complicado, ¿no?, de llevar, yo lo entiendo. Pero bueno, y desde la sociabilización, pues yo pienso que hay asociaciones como ADVAR, por ejemplo, Asociación de Trastorno Bipolar de Aragón, gracias a la cual yo estoy dando aquí esta charla esta tarde. Y entonces, pues bueno, pues animar a la gente a que existen esas asociaciones, la cual yo, por ejemplo, cuando la primera vez que fui, bueno, pues encontré que me recibieron con los brazos abiertos y sobre todo noté una cosa, que es la comprensión y el entendimiento que tienen, porque es tu misma enfermedad, ¿no? Entonces sientes incluso alivio y bueno, y ahí te reúnes gente de distinta edad, de distinta clase social, de distinto sexo. Ahí lo que nos une a todos es la enfermedad, ¿no? Luego se hablará, Carlos, de lo que las actividades, en qué consiste un poquito más la asociación. Entonces, pues bueno, ya pasando un poquito, ya se ha comentado más o menos. Bueno, sí, lo que me queda un poco es comentar a ver cómo hacemos para estar lo mejor posibles, ¿no?, las personas que tenemos esta enfermedad. Entonces, ya os he dicho que tenemos la suerte de tener la eutimia, que es el periodo que hay entre una fase y otra. Y ese periodo puede ser muy largo. O sea, yo conozco personas que se les ha diagnosticado la enfermedad de joven, bueno, y han llegado a los 70 años y no la han vuelto a tener. Se ha tomado su pastillita y no la han vuelto a tener. Otras personas sí, pero la frecuencia puede ser de meses, años, más o menos años. Se puede estar mucho tiempo sin tener episodios de la enfermedad, ¿no? Entonces, eso va a nuestro favor, claro. ¿Y qué se podría hacer? Pues para mantener precisamente ese periodo, que es el que nos interesa, el de la eutimia, mantenerlo el mayor tiempo posible, que es el que mejor estamos nosotros. Entonces yo lo que quiero comentar es que desde mi punto de vista lo más importante es la medicación en estos momentos, y tomar la medicación correctamente, claro, que haya un buen diagnóstico previo, que es muy importante. Bueno, yo voy diciendo importante. Vamos a ver la medicación. Hoy en día, cada día hay medicaciones más efectivas y lo que es más importante, lo que es muy importante, con muchos menos efectos secundarios, porque tradicionalmente al principio los efectos secundarios eran fortísimos, y más si encima estabas tomando algo que no era lo correcto, bueno, pues entonces te podía destrozar, ¿no? Entonces, por eso decía que un diagnóstico temprano es muy, muy importante, pero fijaos que la media de diagnóstico del trastorno bipolar se calcula en 4 años. Es decir, que puedes estar 4 años hasta que te lo diagnostican bien. ¿Pero por qué? Pues porque es difícil. Yo entiendo que hay muchos síntomas que se confunden con otras enfermedades y por otro lado hay que esperar a que aparezcan las dos fases y puede pasar tiempo, hemos dicho, pues hasta que no te pasa otra, en fin, hay un periodo y entre tanto te tienen que medicar esos síntomas y esos medicamentos pueden no ser lo correcto. Luego es complejo y es complicado hacer que todo esto se lleve bien a cabo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado está el tema de las personas cercanas, la familia. Entonces, la familia, los amigos, personas que tienen que estar cerca de ti, que te tienen que comprender. Bueno, yo en ese sentido pues he tenido suerte. Ha habido una persona que me ha comprendido desde el principio y que me ha acompañado siempre, que es mi padre. Y bueno, pues hay que dar gracias, sobre todo si lo tienes, ¿no? Y bueno, pues además de la medicación y una buena compañía y que te comprendan, es muy importante evitar los tóxicos. Los tóxicos, la verdad, ya os he dicho, he tenido mala experiencia con ellos.
Entonces, ¿a qué me refiero a tóxicos? Bueno, os imagináis las drogas, el alcohol, nos vamos incluso hasta la cafeína, en fin, todo aquello que pueda alterar el normal, el nerviosismo, la tranquilidad de una persona, ¿no? Y eso realmente es muy importante, la verdad. Yo lo digo por experiencia, ¿no? Aunque yo me lo he pasado muy bien también. He tenido muchas jornadas igual. Y bueno, pues yo ahora les doy charlas a los chavales, a los chicos, y les digo que les hablo sobre las drogas, el alcohol y la enfermedad mental. Vaya, ya sé que igual no vale para nada, pero por lo menos pues algo les cuentas, ¿no? Y bueno, pues me encuentro muy a gusto con ellos y lo hago muy a gusto. Y bueno, pues hablando un poquito ya de esto, creo que no, en principio no se me olvida nada. Bueno, yo creo que me habré explicado bien. Uy, ¿cómo vamos de tiempo? Qué mal. Bueno, pues ahora voy a explicar un poquito sobre la paraplegia, así muy rápidamente. Lo que me ocurrió en el 2021, esto fue un 27 de noviembre. Yo caí, fue un accidente muy drástico, yo caí, fueron diversas circunstancias las que ocurrieron, caí de un tercer piso y bueno, pues imaginaros, me llevaron a Pamplona directamente, en Pamplona no me podían operar durante 12 días porque no se me operaban, no salía, de hecho me daban por muerto, ¿no? Bueno, fui recuperando poco a poco la conciencia y bueno, pues bueno, yo salí y de repente cuando me desperté, lógicamente no sentía las piernas. Piensas lo peor, pero siempre tienes alguna esperanza, ¿no? Hasta que ya te lo dicen claramente. Y bueno, os puedo decir que hubo lágrimas, hubo muchas lágrimas, pero que me duraron 4 o 5 días, no me duraron más. A mí vino la frase de decir, bueno, y si Dios lo ha permitido, vale, punto. A partir de ahí llegó a mí una palabra que creo es la más importante que os voy a decir hoy, antes y después de todas las que he dicho y las que voy a decir, que es aceptación. Entonces, la palabra aceptación tiene que ser algo que no es resignación es sí, pero no, algo que tiene que ser completo. La aceptación tiene que ser completa, entonces lo que te ha puesto la vida delante, ¿no? Y bueno, pues ahí quien le llama la dulce rendición, ¿no? Pero a partir de ahí tienes que tomar tu vida por las riendas, ¿no? Entonces llega otra palabra, que es la actitud. ¿Qué actitud tomamos? Hasta que ha ocurrido hay que tomar una actitud. Pues ¿cómo debe ser? Pues positiva y optimista. Vamos a ver, comienzas un nuevo camino en tu vida, comienzas de cero, tienes que tomar ante un nuevo camino. ¿Perdón? No. ¿Sí? Así. Vaya, hombre, pero me lo podías haber dicho antes. Cachis la mar. Ya lo siento si no se ha oído más o menos. Sí, vale. Bueno, pues lo que os decía, viene la actitud que tiene que ser, pues eso, positiva, tiene que ser optimista. Y llega una tercera palabra, también empieza por A, la acción. Las 3 por A, yo le he bautizado la triple A. Y la acción, hay que pasar a la acción, claro, no te puedes quedar así mirando cómo ha ocurrido todo, ¿no? Y la acción que implica, la acción, pues a mí me implicaba elegir el hospital de rehabilitación y luego todos los días adquirir fuerza, Bueno, pues lo que hay, con la acción pues llega el trabajo y llega el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo creo que ya con esto que os he comentado, ya os he explicado cuál es mi experiencia personal con las dos, con el trastorno bipolar y con la paraplegia. Entonces ahora lo que voy a hacer, ya os he comentado, es pasar imágenes de personajes históricos que han pasado, su vida ha sido dura y luego han pasado post-mortem a la genialidad, se les considera genios.
Entonces ellos coinciden, tienen cosas muy en común, luego las hablaremos un poquito. Entonces vamos a empezar por Vincent Van Gogh. Van Gogh no sé por qué no está. Ya empezamos con la... Claro, es que he cogido el difícil. Claro, aquí está el fácil, mira. Ya está, ¿o no? Ya está. Este es un autorretrato, este es el último que se hizo él. Él se hizo unos 37 retratos, le gustaba mucho hacerse autorretratos. Este es otro autorretrato, aquí se puede ver un estilo muy, muy auténtico de Van Gogh, como de puntos, el puntillista era un genio haciendo esto, se adelantó al movimiento puntillista. Este es un autorretrato muy, muy bonito. Este es otro cuadro de Van Gogh, el anciano afligido. Aquí, mira, aquí se pueden ver claramente los tres colores que más le gustaban, que era el azul, los marrones y los amarillos. Aquí se puede ver también su pincelada, una pincelada empastada, gruesa, muy segura, pero ágil también, ¿no? Y este cuadro, ¿quién no lo conoce, no? El cielo estrellado. Este cuadro lo pintó Van Gogh estando ingresado en el hospital de Saint-Camille, en Francia. Y bueno, pues ahí podéis ver qué marabunta de movimiento, ¿no? Lo que él quiso plasmar en ese cuadro. Y os digo, estaba en ese momento hospitalizado. Y claro, si está hospitalizado es porque no estaba perfectamente equilibrado. Entonces, os quiero decir, fijaos en la siguiente, que es Noche sobre el Ródano, estrellado. Fijaos la diferencia entre cómo están las estrellas aquí. Qué alegría, qué equilibrio, ¿no? Qué equilibrio de cómo están. Y sin embargo, aquí qué movimiento tiene, independientemente de que te guste más o menos el cuadro, ¿no? Luego está el ciprés, pintó muchos cipreses, se habla de que puede estar la unión entre el suelo y el cielo. Entonces, pues bueno, este está en el MoMA de Nueva York, yo lo he podido ver in situ. Y bueno, fíjate, está valorado, se supone que si sale al mercado, el cuadro más caro que se ha subastado es un Leonardo da Vinci a 450 millones de dólares. Este saldría a 500 y podría alcanzar los 1.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, no estamos aquí para hacer subastas, así que bueno. Este es el que os he puesto antes. Y ahora pasamos a otro pintor, Edvard Munch, pintor noruego. Lo conoceréis fundamentalmente por este cuadro, por El Grito. Y Edvard Munch fue un hombre que si en algún pintor podemos decir se vio reflejada su infancia, fue en Edvard Munch. Edvard Munch tuvo una infancia muy dura, a los 4 añitos se murió su madre de tuberculosis, él quería mucho a su hermana, también murió de tuberculosis a los 14 años, y claro, además en aquella época se decía que la tuberculosis era hereditaria, entonces pues imaginaos con el médico que podía vivir el chico, ¿no? Entonces precisamente el miedo a la vida viene marcado en toda su obra. Bueno, y aquí os voy a explicar, porque claro, este es, vamos a ver, este es expresionista. Quería explicaros lo que es el movimiento expresionista, ya que estamos aquí en Zaragoza, con el aragonés más ilustre universal, que es Goya. Fijaos en este cuadro, como Goya siendo joven, pinta algo bonito del exterior, un paisaje, y fijaos en este, que es la romería de San Isidro, igual que en este, la romería de San Isidro o la pradera San Isidro, pero fijaos lo que pinta Goya, pues 70 años más tarde, pero no significa que por tener 70 años más vaya a ser menos feliz.
Eso también os lo digo. ¿Qué significa? ¿Que estaba amargado? Pues no, analizas su expresión interna y te está diciendo que en su interior hay un hombre que primero se había quedado sordo, se había metido en su mundo pesimista y luego era un desencantado de la vida por su historia. Había venido aquí la invasión de los franceses, la revolución, la invasión, perdón, la guerra de la independencia. Bueno, esto es Munch, el beso Munch, vemos un estilo muy personal, expresionista. Jackson Pollock. Este es otro de los genios de la pintura que ha pasado a la historia, este más reciente, este es del siglo XX. Y él está diagnosticado con trastorno bipolar. Y lo curioso sí, es algo que sorprende. Mirar, él en una fase de euforia en el psiquiátrico, no, perdón, en el psiquiátrico no, sí, estaba ingresado. Bueno, sí, él estaba en plena fase, se le ocurrió pintar así y descubrió una nueva técnica que es el gripping, que es totalmente suya. Entonces, él desarrolló el gripping dentro del action painting del abstracto americano. Y entonces, pues fijaos lo que hacía él, ¿no? Se ponía encima de un tapiz en el suelo y entonces hacía estas obras de arte dejando simplemente gotear en el suelo los pinceles. Fijaos qué maravilla. Bueno, un cuadro, antes he dicho que no iba a hacer subasta. No sé si compraría este cuadro, pero lo compraron por $200 millones. Otro, fijaos los tamaños que hacía. Y otro que vamos ahora a pasar, que pasó como un gran importante genio, ha pasado Schumann, pero Schumann lo pasó en música. Este fue un compositor, llegó a componer 4 sinfonías. Para mí componer una ya es un genio, porque saberte los sonidos de todos los instrumentos, montarlos y que salga ahí armonías preciosas, para mí ya hay que ser un genio, ¿no? Entonces, mira, en Schumann encontré algo sí casi matemático. Schumann sobre él se hizo un gráfico y coincidió que los 2 momentos en los que tenía máxima productividad, donde hacía obras sin parar, coincidía con las fases de euforia. Y sin embargo, en las fases en las que no había producción, coincidían con fases depresivas. Y los últimos 2 años que lo veis ahí alargadito, esos fueron los 2 últimos años que pasó el pobre en un psiquiátrico y ahí se murió. Murió de sífilis, creo que fue. Sí, y aquí, mira, esto podía ser, pues mira, una variante de trastorno bipolar, unas depresivas, otras de euforia. Y entre ellas podríamos poner, esto se puede hacer una historiografía de cada paciente, podría hacerlo incluso si se acordara, ¿no? Tengo una primera depresión en año tal. ¿Y qué ocurrió? Pues mira, delante de esto ocurrió un estrés laboral. Luego la siguiente, ¿qué ocurrió? Pues delante ocurrió un estrés laboral. Y la última, pues un estrés laboral. Pues mira, a mí el estrés laboral me produce las fases, o es el cabrón de mi jefe, que a lo mejor es el culpable de todo esto, ¿no? Pero bueno. Robert Schumann dijo que el talento trabaja y el genio crea. Y ahora tiene que empezar. ¿Dónde está el técnico? Pues tenía que sonar una música. Pues yo no sé dónde está el técnico, se ha escapado. Bueno, pues ahora lo que quería poner es una serie de cuadros en los que iba a montar música de Schumann para que vierais cómo suena Schumann, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a pintar cuadros suyos muy bonitos. He intentado elegir cuadros. Este es el Dr. Gadget. Este le trató porque Van Gogh estuvo un año ingresado en Saint-Rémy y cuando salió le trató este médico homeópata y le hizo este retrato, ¿no?
Estos son cuadros típicos amarillos, azules, ¿veis? Este es muy bonito también. Y dijo Van Gogh, los pescadores saben que el mar es peligroso y la tormenta terrible, pero eso no les impide salir a la mar. Yo aquí me refería un poquito a lo que era el enfoque de la obra desequilibra al autor, o el autor es el responsable de la obra, ¿no? Porque fijaos, lo que me está diciendo Van Gogh es que los pescadores corrían peligro de hacer lo que hacían, pero lo hacían. Entonces ellos sabían que el hacerlo corría en peligro. Es que Van Gogh sabía que si se ponía a pintar desmesuradamente, sabía que corría el riesgo de lo que le iba a ocurrir, pero decidió pintar. Entonces, eso es así, ¿no? Decidió pintar hasta el punto que cuando salió de la hospitalización, en Saint-Rémy, pues pintó ni más ni menos, desaforadamente, en 3 meses 80 cuadros, casi a cuadro al día. Fijaos si se puso a pintar y le daba igual, bueno, anchas Castilla. Este es Munch, este es un autorretrato de Munch, este es un autorretrato en el infierno. Ya os he dicho que Munch durante toda su vida vivió mucho el vacío existencial, el miedo, la ansiedad, y algunas fobias como la agorafobia, le daba miedo salir fuera, memorizaba los espacios y iba adentro a pintar. Entonces sí, se le diagnosticó, sobre todo por sus cartas, al igual que a Van Gogh, que se estudió sus 600 cartas, a él tenía muchas también y se pudo ver se analizó y podía tener prácticamente el trastorno bipolar. Otro cuadro de Munch, otro Melancolía, El beso otra vez. Esto sí que podía ser la agorafobia. Fijaos las caras, estas casi me recuerdan a las de Goya, a las que pintó Goya, ¿no? Y Edvard Munch nos decía, sin miedo y la enfermedad nunca podría haber logrado todo lo que tengo. Fíjate, es una manera de aceptar, de alguna manera, decir, oye, la verdad es que si no hubiera tenido la enfermedad no hubiera hecho esto. Y volvemos otra vez a Pollock, como pintaba. Estas son algunas de sus obras, fijaros cómo lo hacía. Y decía su mujer, su pareja, lo que Jackson sentía, lo sentía más intensamente que nadie. Cuando era feliz, era más feliz que nadie. Cuando estaba callado, era el más callado. ¿Veis ahí, no? Los dos, lo que es la alegría y la tristeza, ¿no? Los dos polos. Y otro que pasó a la historia, o que ha pasado a la historia como un grande de la música ya moderna, pop del siglo pasado, es Jimi Hendrix. Jimi Hendrix es un guitarrista que fue autodidacta, fue un guitarrista autodidacta totalmente y marcó en su época una generación, ¿no? Y fue referencia y sigue siéndolo todavía una referencia para la música rock. Y entonces, pero este hombre vivió entre drogas, vivió una vida mucho alcohol, mucho LSD, hachís, en fin, y acabó muerto por barbitúricos, una sobredosis o bueno. Entonces, estas son algunas de sus imágenes. Y os voy a comentar, a ver si coincidimos en un par de cosas en la que podrían coincidir prácticamente todos, que fue una muerte drástica. Hablamos de que Van Gogh se suicidó, Munch vivió solo, absolutamente solo, murió solo con sus amigos que eran los cuadros, pero es que encima en aquella época los nazis le llamaban arte degenerado al expresionismo y los quemaban. Hablamos de que Pollock fue un alcohólico, no lo he dicho, desde los 20 años
y murió a los 44 alcoholizado en un accidente de tráfico. Entonces, pues bueno, pues fueron todos, tuvieron unas muertes dramáticas. Isidro Schumann murió en un psiquiátrico, Jimi Hendrix murió a los 27 años, porque Van Gogh murió a los 37, Pollock a los 44, y luego coincidieron en una cosa todos, y es que no había medicamentos. Entonces, claro, hasta el año 1970 creo que no se legalizó el litio, que fue el primer medicamento para el trastorno bipolar. Luego esta gente, igual, el alcohol era su salida para sus problemas, ¿no? Entonces es muy fácil decir el alcohólico, pero vamos a ver, hay que entender un poco a veces, ¿no?, también la enfermedad. Bueno, y para que veáis que esto afecta a cualquier clase social, pues tenemos aquí al rey Felipe V de Borbón, el primero de los Borbones. Hemos tenido 10 hasta el que tenemos ahora, Felipe VI. Y este pues tenía su médico particular, personal, y en él escribió, su médico particular escribía que había temporadas que no se levantaba de la cama. Él estaba todas las noches durmiendo, todo el día durmiendo, si acaso por la noche despachaba algo. Y luego había temporadas que tenía un ánimo que no entendía nadie, el ánimo que entendía. Y de hecho le pusieron, antes se ponía apellidos a todos los reyes, le pusieron Felipe el animoso, porque no entendían el ánimo que tenían. Y bueno, pues para que veáis que se puede decir, oye, es que vives como un rey, mejor que un rey no puedes vivir, y tienes el trastorno bipolar, ¿eh? Bueno, y ahora quiero poner algunas actrices, algunos actores de nuestro tiempo. Catherine Zeta-Jones, que se declaró abiertamente, sin problema, incluso ella atendía a periodistas cuando salía de un hospital. Bueno, y luego Jim Carrey también él mismo ha dicho a sí mismo que padece el trastorno bipolar. Bueno, y ya he terminado. Pues no sé cómo vamos. ¿Qué tal vamos? Bien. Bueno, pues entonces si vamos bien, vamos a pasar ya a lo que es la mesa redonda. Entonces ya os han presentado, ¿no? Sí. Y bueno, pues a ver quién queréis empezar. Bueno, una cosa os quiero decir. Se van a presentar ellos y luego pues pasamos a que hagáis las preguntas que queráis, ¿vale? Se presentan en un poquito y lo que queráis, ¿vale? Bueno, yo soy Andrés Martín, que soy psiquiatra, trabajo en el psiquiátrico y luego también colaboro con ADVAR. Y bueno, a partir de la descripción que ha hecho Javier, ¿no?, bastante completa de la sintomatología, hay que puntualizar algunas pequeñas cosas de la psiquiatría y en qué momento se empieza a pensar que hay algo que se llama trastorno bipolar. Pues hay un psiquiatra que se llama Kraepelin, que es capaz de diferenciar la psicosis maníaco-depresiva de la esquizofrenia, porque ve que a la larga la persona que tiene psicosis maníaco-depresiva, o sea, trastorno bipolar de ahora, pues evoluciona mejor que la persona que tiene esquizofrenia. Entonces, ese hito histórico yo creo que es importante. Después, incidir en que sí que hay dos tipos principales de trastorno bipolar, aunque luego hay unos cuadros mixtos, pero bueno, sería el tipo 1, que hay unas fases maníacas más extremas, que a veces requieren ingreso hospitalario, y el tipo 2, que tiene fases más suaves, que son hipomanías, pero que tiene depresiones también muy, muy largas. Y un tema que no ha salido y que ahora nos preocupa mucho a la psiquiatría española y aragonesa es que en la fase depresiva pues también puede haber suicidio. El trastorno bipolar tiene un riesgo de suicidio en fase depresiva alto y entonces por eso es conveniente detectar y tratar a tiempo el trastorno bipolar. Coincido con lo que ha dicho, aunque es un poquito más amplio, creo yo, porque el trastorno bipolar se diagnostica tarde. En vez de 4 años, yo creo que se tarda a veces hasta 10 años en diagnosticar, y es porque se confunde con la depresión sin más o con otros trastornos tipo trastorno de personalidad límite o esquizofrenia. Entonces sí que
es importante diagnosticarlo lo más pronto posible para poner el tratamiento lo más pronto posible. Y luego incidir, que eso me ha gustado mucho oírlo, que hay que combinar la medicación con dormir las horas correctas, hacer supervisiones, hacer ejercicio físico y no consumir tóxicos. Entonces, más o menos con esas herramientas que tenemos, pues las personas pueden conseguir mantener la eutimia, que es la fase de estabilidad, y no irse a fases eufóricas que ya a veces llevan a problemas económicos importantes, o no irse a fases depresivas que implican mucho sufrimiento. Entonces, con eso yo creo que os doy mi parte de aportación psiquiátrica, porque ya los síntomas los ha descrito muy bien Javier. ¿Vale? Bueno, buenas tardes, soy María Estremera, soy la directora del Centro de Psicología Estremera Sánchez, que lo tenemos aquí justo enfrente. Bueno, yo vengo en representación de mi equipo, somos 5 psicólogas, y bueno, básicamente todo lo que se ha estado hablando hasta ahora, prácticamente todo es psicología, ¿no? Entonces, bueno, yo me siento muy cómoda en este ámbito, obviamente, y deciros que, bueno, que desde la psicología se empezó trabajando en el trastorno bipolar básicamente con psicoeducación, es decir, un poco explicando a los pacientes en qué consiste el trastorno, qué es lo que tenían que hacer, dando información. Claramente, como han explicado ya, el diagnóstico es complicado, entonces, bueno, pues algunas veces, sobre todo al principio cuando viene el paciente, que no viene diagnosticado muchas veces, pues no sabemos muy bien ni entre lo que nos encontramos, si es una depresión, si es una bipolaridad, si es una esquizofrenia. Pero bueno, lo principal, desde luego, que hacemos ahora es conocer el diagnóstico, saber en qué estamos ante el trastorno bipolar. Y una vez que ya lo conocemos, pues bueno, en nuestro centro, y entiendo que básicamente en toda España, ¿no?, se trabaja desde el enfoque cognitivo-conductual, el enfoque más empírico con el que podemos trabajar este trastorno y otros muchos. Entonces, siempre con el trastorno bipolar lo que hacemos es un histórico del paciente, qué es lo que le ha ido sucediendo al paciente para que el paciente conozca bien cuál es su historia personal, ¿no?, que se supone que todo el mundo la conocemos, pero cuando lo ponemos en un gráfico, en un gráfico de vida, poniendo todos los acontecimientos, pues bueno, estresantes que ha habido, todas las situaciones de bajón que dicen los enfermos, ¿no? ¿Qué me ha pasado? Pues bueno, aquí estaba de bajón, ¿no? De bajón o de subidón. Bueno, pues todo eso lo reflejamos en un gráfico para ver cuál es el histórico, y desde luego, al menos mi objetivo siempre es la prevención de otros episodios. Entonces, cuando dibujamos bien qué es lo que le ha ido sucediendo al paciente, podemos prevenir qué es lo que vendrá, porque al fin y al cabo son ciclos, ¿no? Y en base a eso es lo que trabajamos. Desde luego, ahondando mucho, cada uno desde luego somos diferentes. Entonces, a mí siempre me gusta decir que esto no es un enfermo de trastorno bipolar, una persona que tiene un trastorno bipolar, simplemente eres tú con tu biografía, con tus acontecimientos, con toda tu historia, con toda tu experiencia, y en base a eso, pues obviamente se trabaja. Entonces, bueno, yo aunque no soy psiquiatra, pero trabajamos siempre de la mano con la psicofarmacología, con los fármacos. Es fundamental. Para mí, como psicóloga, en estos casos de TMG, de trastornos importantes, si no tenemos la base farmacológica, pues yo puedo trabajar poco porque no estamos en una condición siempre de eutimia, con lo cual los fármacos son fundamentales, y en una primera visita de un paciente ya diagnosticado, pues bueno, qué tipo de fármaco tomas, qué pauta sigues, desde cuándo lo tomas, porque si hay una buena base farmacológica se puede hacer un trabajo terapéutico adecuado, si no, pues muchísimo más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues deciros básicamente eso, que son temas que se pueden trabajar, que se deben trabajar, y bueno, pues ahí estamos haciendo todo lo posible. Bueno, yo soy María Sanz, soy la hija de Javier, y voy a hablar un poco en calidad de familiar de un afectado de trastorno bipolar. Y bueno, a ver, evidentemente es la persona la que recibe el diagnóstico, pero la familia también tiene un punto muy importante en
en toda la trayectoria van a ser al final los que conviven y los que van a acompañar al paciente durante todos los años y toda su trayectoria con la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante que igual que el paciente entienda desde el principio su enfermedad, los riesgos que corre, lo que tiene que hacer, que es tomar la medicación, llevar una rutina, como ha comentado mi padre antes y han comentado ellos, una rutina estricta y saber la vida que debe llevar, la familia también tiene que estar muy informada y conocer muy bien la enfermedad y sobre todo las fases, ya que al final, cuando comienza una fase en casa, los que primero se van a dar cuenta son los familiares, los que primero van a contactar con igual el psiquiatra porque le tiene que hacer una revisión, porque se están dando cuenta de que en casa está empezando a irse un poco hacia la fase maníaca o bajarse un poco hacia la depresiva, pues al final son las personas que día a día lo están viendo, y si la gente que está cerca de él en toda su trayectoria no conoce bien la enfermedad, al final en ningún momento va a saber cuando está en una fase, cuando está en otra, cómo realmente está el paciente o el afectado. Y bueno, también es muy importante destacar, como ha dicho ella antes, los cursos de psicoeducación, que son los que hacen que la familia y explican bien la sintomatología de la enfermedad y cómo llevarla desde el punto de vista familiar. Y también muy importante que la familia, ya que vive en casa y que convive con la persona afectada, también es consciente de la medicación que el paciente tiene que tomar, porque según a veces algunas fases el paciente tiende a igual dejar de tomar la medicación, en fases sobre todo agudas maníacas. Entonces ahí está también la familia para llevar un poco el control de la medicación y de la rutina de la persona afectada. Evidentemente, pues para acompañarle y para hacer de la vida de un afectado de trastorno bipolar pues lo más llevadera y buena posible. Y bueno, yo creo que ya está. Yo soy Carlos González. ¿No se oye? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo soy Carlos González Sainz. Vengo como calidad de afectado, porque igual que Javier, soy un afectado, y como presidente de la Asociación ADVAR. Entonces, la Asociación ADVAR es, ante todo, una asociación de autoayuda. Autoayuda entre pacientes y autoayuda pues, entre familiares también, porque lo que trata la asociación es de dar a conocer la enfermedad, a comprenderla, y una vez que se comprende, poder aceptarla. Aceptarla para que tanto la familia como el propio afectado pues pueda tener unas pautas de cómo controlar su enfermedad, que la conozca, que vea que no está solo en la enfermedad, que hay otros compañeros que pueden, con su experiencia, ayudarle, que una vez que comprende la enfermedad la acepte bien y también los familiares sean capaces de aceptarla, y entonces lograr lo que es el propósito principal, que es lograr la estabilidad, esa fase de la que hemos hablado, que es la eutimia. Entonces, para eso, bueno, una actividad fundamental es la psicoeducación, como ha dicho Mar, y como es la herramienta para conocer la enfermedad, y otra herramienta fundamental es el contacto entre los propios afectados de la enfermedad y el contacto pues, con también otros familiares que la asociación organiza pues, actividades en las cuales, pues, bien sean salidas, bien sean cursos, charlas sobre la enfermedad y sobre muchos aspectos que contempla, y donde los familiares pueden entrar en contacto con otros familiares, los afectados pueden entrar en contacto con otros afectados, y cada persona somos un mundo. Está la enfermedad por un lado, pero luego también están las circunstancias, como ha hablado Javier, y la personalidad de esa persona. Entonces, para tratar la enfermedad, lo fundamental es que haya una aceptación de que es una enfermedad crónica, que va a necesitar unos tratamientos que afortunadamente tenemos, que cada vez son pues más avanzados y con menos efectos secundarios, y que nos van a ayudar a tener una estabilidad en la cual pues, puede haber unas fases, pero van a ser, si nosotros aceptamos un tratamiento, llevar unos hábitos saludables, dormir las horas suficientes, pues vamos a tener una estabilidad en la cual pues, no vamos a llegar a los extremos, ni a la euforia, ni a la fase eufórica, ni a la depresión severa. Entonces nos va a poder ayudar. Luego la asociación pues, también tiene mucho de ayudar a recuperar a las personas que en el trastorno bipolar, pues bien por el motivo de que una vez que están en depresión
se aíslan de otras personas y pierden contactos con otras personas, ven porque cuando están en euforia hacen cosas que están fuera de su voluntad y luego cuando se recuperan se avergüenzan de lo que han hecho, otras personas se retiran de ellos, pues pierden mucho ámbito social. Entonces también en la asociación hay una gran labor de que puedan recuperar un círculo de amistades, que puedan tener contacto, que puedan entender su enfermedad bien y aceptarla para normalizar la vida de los afectados con la colaboración de los familiares. Es muy importante que los familiares comprendan, por ejemplo, que cuando una persona está en una fase de euforia, pues está fuera de su voluntad lo que hace, que no lo culpabilicen. O que cuando una persona está en una fase de una depresión profunda, pues no es que se quiera quedar en la cama, es que no puede luchar contra eso, sino es hasta que actúan un poco los medicamentos y le dan ayuda para hacerlo. Entonces, yo puedo hablar como afectado, que lo he sufrido, todo el tipo de fases, porque llevo ya más de 30 años afectado y soy hijo de afectado también, porque tiene un componente hereditario. Puedo hablar como presidente de la asociación, que la conozco y hace un montón de labores, no solamente pues, cursos de psicoeducación, los grupos de autoayuda, para que las personas que tienen más experiencia puedan conocer a otros afectados que están diagnosticados hace menos y podamos aprender unos de otros. Salidas fuera para que podamos compartir tiempo de espacios socioculturales, pues poder ir a museos y que puedan venir también los familiares y vean que hay un trato entre familiares, afectados y la función de tratar de tener actividades que sean pues, de interés para las personas que tienen trastorno bipolar. Pues, por ejemplo, pues el trastorno bipolar puede afectar a la memoria, puede afectar pues, talleres de memoria, talleres de nutrición, porque tanto en euforia nos alimentamos mal como cuando estamos deprimidos también descuidamos la alimentación, o un montón de actividades que nosotros tenemos y que divulgamos para hacer. Y también estamos abiertos a cualquier persona que quiera saber sobre la enfermedad y que... Sí. Entonces, vale, hasta aquí. Estamos dispuestos pues, cada viernes en lo que es el Centro Cívico de la Almozara. Todas las tardes estamos allí para cualquier duda y colaboración. Muy bien, Carlos. Muchas gracias a todos ya por haberos presentado. Entonces ahora podemos pasar a un turno de preguntas. Lo que le quería comentar es que no se puede confundir agresividad con irritabilidad. Una cosa es ser irritable y ser... Entonces, ese es un caso excepcional. Desde mi punto de vista, se han hecho estudios en los que se ha estudiado a ver qué parte de población, o sea, qué parte de la población de enfermos son... No se toma la medicación. Si no se toma la medicación No puede estar... Puede regularse. No, pero me estás hablando, te estoy diciendo, de casos, no todo el mundo no, pero son casos excepcionales, porque si no dejamos la imagen de que todo bipolar es agresivo y no es así. Entonces se han hecho estudios en los que la población de enfermos, el porcentaje de violentos es la misma que la población normal. Ahora bien, nuestra enfermedad nos lleva a ser, por nuestra irritación, pues incomprensión o momentos, sí, pues forman parte de la enfermedad, a ser, eso es, más agresivos. Pero bueno, la solución, pues yo no, sinceramente... ¿Cree que haya correlación entre la agresividad y el aumento de la edad? Es decir, con la No sé. No necesariamente. Entonces, si hay una agresión y el paciente no está cumpliendo el tratamiento y hay peligro para otras personas, a lo mejor hay que hacer una intervención ya judicial con un ingreso involuntario, que eso en España está muy bien tipificado. Pero aquí en Aragón solo existe la cuestión judicial, o hay alguna cosa, porque me dijeron hace poco que en Cataluña y en Madrid hay unos servicios especiales con seguimiento y bueno, van incluso a la vivienda del individuo a facilitarle la medicación porque le controlan. Aquí hay centros de salud que también se va al domicilio
hacer una supervisión, eso Sí. depende de cada sector. Pero si aún así con todo eso no funciona y hay un riesgo para él o para otras personas, entonces eso se puede poner en manos del juzgado y pasa una temporada ingresado y entonces ahí sí que va a tomar el tratamiento y puede salir de otra manera. Como última opción, si no funciona todo lo demás previo al ingreso judicial. Pero la clave es que tome conciencia de... Bueno, pero te digo que si no toma conciencia, hay varios episodios, hay agresiones, pues a lo mejor tiene que acabar en una planta de agudos o una planta de subagudos. Y a partir de ahí igual sí que ahí se trabaja mejor la conciencia de enfermedad, para casos excepcionales que no se controlan ambulatoriamente, o con psicólogos o con psiquiatras. Vale, vale. Otra pregunta aquí. Bueno, buenas tardes. Yo lo primero agradecer a todos el testimonio. Bueno, en este caso mi pregunta es para Javier. Has hablado como la gran palabra de la aceptación. A mí me gustaría saber, desde tu testimonio vital, cómo relacionas eso con lo que es la buena o la mala suerte en la vida. ¿Qué opinión tienes de ello? Bueno, es que, a ver, ¿se me oye? Sí, se me oye, sí. A ver, para hablar de la buena o la mala suerte, lo primero es que hay que creer en la suerte, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces lo que pensamos que es buena suerte, al poquito dice, pues si no era tan mala suerte. Y lo pensamos que no es tan mala suerte, lo que era mala suerte, pues o al revés, ¿no? Entonces, pues bueno, yo soy de las personas que creo más en la causalidad que en la casualidad. Creo más que las cosas tienen una causa, pero tenemos una limitación muy grande las personas y no llegamos a entender muchas veces por qué son las cosas, ¿no? Y bueno, que el azar, pues sí, el azar para los dados, yo creo que puede ser el azar en los dados. Pero, por ejemplo, Einstein decía que no creo que Dios juegue a los dados con nosotros. Y bueno, y hay otra fase también que se le atribuye a Shakespeare, que me resulta muy bonita también, que dice que en la vida las cartas están echadas, pero cada uno las juega como quiere. A mí, que me gusta mucho jugar al mus, pues te digo que con malas cartas se puede ganar la partida también. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por las intervenciones. Esta también va para mi amigo Javier. Tú que ahora eres un estudioso del arte, ¿has detectado si algunos movimientos artísticos son más propensos a que tengan artistas, yo qué sé, si el surrealismo o el impresionismo o no sé, si algún movimiento es más propenso que otros? Sí. Que el libro que tengo yo escrito es el de psicopatología en el arte y la poesía. Entonces a mí hay un movimiento que me cuadraba muy bien, que era el de los expresionistas, porque los expresionistas fue un movimiento que surgió en Alemania, se dice, entre guerras, después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda. Entonces casi todos los buenos expresionistas habían participado en la Primera Guerra Mundial y venían trastocados. O sea, o no podían haber terminado la guerra por problemas psicológicos, porque fue una guerra en la que realmente les destrozó. Y luego, claro, su pintura también reflejaba precisamente la expresión de lo que ellos sentían por dentro, ¿no? Entonces aparecía una pintura con mucha psicopatología. Y sin embargo, hay otra pintura que nos gusta mucho a todos, general, es el impresionismo, que ese no me valía, porque ese es feliz, todo felicidad y color muy bonito. Pero, sin embargo, para otro libro que tengo, y ya me doy publicidad para el siguiente, que es la alegría en el arte y la poesía, pues ahí meto un montón de impresionistas, ¿no? Entonces, sí que te diría, y luego ya los surrealistas, pues eso ya, yo creo que más que psicopatología les gustaba mucho el psicoanálisis de Freud y tal, el mundo de los sueños y todo esto, ¿no?
Hola. Yo también tengo una pregunta para Javier, que es Joder, una mera curiosidad. Que ya he hablado yo bastante, mira, a ver, ya que han venido y se han sentado aquí, anda, venga. Bueno, si no tengo otra también, para María. Pues venga, pasa la otra. Vale. La otra. Vale, pues hago la otra entonces. Que para María Sanz, que eso, bueno, Javier ha hablado mucho, ha comentado mucho de su adolescencia y de su vida, un poco pues cuando le diagnostican y luego cómo sigue la relación que él tiene con el trastorno. Pero, como tú muy bien has dicho, también es muy interesante, claro, no solo diagnostican a la persona, sino también a la familia, que es la que lo rodea. Entonces, yo te quería preguntar si puedes hablar brevemente de cómo es eso, ser un niño que tiene un padre con trastorno bipolar. Se me escucha, ¿no? Vale, pues yo me enteré, de hecho, antes de tiempo por Cotilla, mis padres lo saben. Y bueno, al final es que yo era bastante pequeña, tendría 10 años, y al final es una edad muy complicada para entender lo que es el trastorno bipolar, o sea, porque luego de mayor te lo explican y dices, la persona realmente puede estar en fase de eutimia mucho tiempo y tu padre es completamente normal como los demás, como tú lo has visto toda la vida, pero tiene una enfermedad crónica y ciertas fases de manía y depresión. Pues cuando eres más mayor lo puedes entender más. Lo que pasa es que yo cuando era pequeña, a mí claro me lo intentaban explicar y yo vi a mi padre completamente normal, porque cuando yo me enteré estaba completamente en eutimia. Entonces mi pregunta era, ¿pero te puedes morir? Y mi padre, no, esto es una enfermedad que no me voy a morir, tal. Pero me decían, claro, la vas a entender cuando veas realmente una fase que sufra yo, porque si no, hasta que no veas una fase tanto depresiva como de manía, no vas a entender nada por mucho que te lo explique. Y ya la siguiente fase fue a los 2 años de yo enterarme, y al principio, de hecho fue de manía, y al principio era como, ay, qué raro está papá, ¿qué le pasa? ¿Qué tal? Que no entiendo nada. Claro, ya pues ves esa fase, luego ves que normalmente la manía va... después de la manía viene la depresión. Entonces, claro, un año, pasan 2 años, tú ves a tu padre completamente bien y que luego vuelve a pasar, entonces ya tienes el contexto de, vale, esto ya ha pasado, luego le estabilizaron la medicación y va a volver a estar bien. Por lo tanto, es como una preocupación. Preocupa más el momento que empieza a estar mal. De decir cuándo va a acabar de estar mal, que realmente el saber que tu padre tiene un trastorno bipolar. O sea, es una enfermedad completamente llevadera, un diagnóstico como cualquier otro, y al final si la conoces y sabes convivir con la enfermedad y con la persona, es completamente normal. Pero eso al principio pues evidentemente impacta un poco, sobre todo la fase maníaca, pero muy bien. Te puedo decir que cuando era pequeñita venía y me decía, papá, que a mí no me importa que mis amigas digan que eres bipolar, ¿eh? Es verdad, es verdad. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, yo quería hacer una pregunta también al doctor Martín respecto, dos preguntas. Una, ¿qué piensa? Porque todavía se sigue utilizando y se utiliza el electroshock. Qué pena, porque es una cosa que tenemos mitificada como algo que nos han vendido en las películas como algo peligroso y esto, ¿no? Y por otro lado, ¿qué últimas novedades hay en farmacología, si las hay? Bueno, respecto al electroshock, pues, el dato fundamental es que se usan embarazadas. Entonces, un tratamiento que se usa en embarazadas quiere decir que es más seguro que la mayoría. Entonces, hay que, evidentemente, desmitificarlo y quitar ese estigma que tiene de las películas como Alguien voló sobre el nido del cuco u otras, y que es un método que ahora se aplica en quirófano, con anestesia, y muy seguro, y que en depresiones resistentes a los fármacos sigue siendo un buen método de tratamiento. Y respecto a la segunda, en innovaciones, bueno, pues ya hay antipsicóticos nuevos que a dosis bajas son capaces de sacar a la gente de las fases depresivas. Entonces sí que hay innovaciones. Tenemos también un spray de esketamina, que es el Aspravato, que estamos también utilizando ahora en España, también para depresiones resistentes. Y luego otra opción que se plantea también es la estimulación cerebral transcraneal, que es una estimulación con un casco externo en el cerebro y que a veces también puede servir para depresiones resistentes. O sea, que sí que tenemos avances que pueden dar esperanza a gente que no acaba de funcionar en las fases depresivas. Tenemos novedades. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Yo tenía una pregunta para el doctor.
si nos podía explicar la diferencia entre el trastorno bipolar y esquizofrenia. Bueno, pues el trastorno bipolar, lo fundamental son los cambios de ánimo. Ya lo he explicado muy bien, las fases eufóricas o las fases depresivas. Y son menos frecuentes, aunque sí que es verdad que coinciden a veces en un 30-40%, alucinaciones y delirios que serían más típicas de la esquizofrenia. Luego, a nivel cognitivo, que lo podía explicar también María, hay un deterioro mayor en la esquizofrenia cuando sufres diferentes brotes que en el trastorno bipolar. Entonces sí que son diferentes, aunque al principio es difícil de diferenciar. Si comienzan, por ejemplo, con un tema de alucinaciones o delirios, por ejemplo, un delirio megalomaníaco, ¿no?, de pensar que eres Dios o que Dios habla contigo, pues puedes pensar, es un delirio, es esquizofrenia. Pero a lo mejor está en una fase de euforia. Entonces, lo fundamental sería que en la esquizofrenia no tiene por qué ser el cambio de ánimo tan fundamental en la evolución, y en el trastorno bipolar nos fijaríamos más en los cambios de ánimo que en los delirios y las alucinaciones. Sí. Ya te he oído ya. Esa es buena pregunta, porque a veces puede ser diagnósticos distintos, pero hay un 30% que tienen las dos cosas. Entonces, lo fundamental es el trastorno límite si las crisis son debidas a factores externos, que esa persona no los gestiona bien emocionalmente, o bien son cambios sin que pase nada alrededor. Entonces, eso sería más típico del trastorno bipolar. Entonces, es una pregunta fundamental que hay que hacer, porque si es externo, pues va a tener mucho más trabajo la psicóloga que lo farmacológico. Sin embargo, si el cambio es sin más ni más, sin factores externos, entonces tendrá más peso el fármaco que la psicoterapia. ¿Alguna más? Lo dejamos ya. Una más, la última. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias por haber acudido y haber pasado este rato tan agradable.